Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a hablar del enfoque STEAM y de cómo podemos aplicarlo a la vida diaria. De seguro han escuchado hablar de los elementos químicos radio y polonio, o de la palabra algoritmo cuando nos referimos a Facebook o TikTok. También, de seguro se han sometido a los exámenes de rayos X, o cuando han ido a un museo han disfrutado de diversas pinturas o cuadros. Y estoy completamente convencida de que han estudiado la tabla de multiplicar. Todo lo que acabo de describir fue pensado, trabajado y experimentado por Marie Curie, Alan Turing, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci y Pitágoras. Todos ellos son mundialmente reconocidos por sus diversos aportes a la ciencia y por ende a nuestras vidas. Tanto han impactado estos y otros inventos e investigaciones en la humanidad que nos han permitido avanzar como especie. Es por ello que nuestra misión es nunca dejar de crear, innovar, experimentar y sobre todo aprender. A esto se dedica STEAM, un enfoque que nos invita a participar de estos procesos e incide, sobre todo, en hacerlo desde las infancias. Para profundizar en este tema, me acompaña el día de hoy Hugo Vizcarra, ingeniero y maestro que ha dedicado su vida a la educación en el Perú. Él, junto con Hugo Flores, creador de los talleres STEAM en nuestra universidad, han publicado además el libro STEAM, Diviértete y Aprende, del que vamos a hablar el día de hoy. Estoy muy contenta porque tengo muchas preguntas que hacerte, Hugo. Bienvenido. ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? Qué gusto y muchas gracias por permitirnos compartir estas experiencias de años con niños, jóvenes y maestros también. Mi primera pregunta, Hugo, es ¿qué significa STEAM? ¿Cuál es el origen? STEAM, que antes era STEM, se origina por una preocupación que creo que existe hasta ahora, de que muchos adolescentes no siguen carreras ligadas a la ciencia, ¿no? Y esta preocupación viene desde 1900, y ahí es que en Norteamérica se crea este enfoque, esta idea de impartir, diríamos, las disciplinas, pero integradas, ¿no? Entonces ahí viene el STEAM, que integra de alguna manera la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, ¿no? Eso significa STEAM entonces, representa una letra. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Sí, la intención es los maestros o los especialistas se concentran o se centran demasiado en su disciplina, ¿no? Yo siempre hago este gesto porque digo, cuando un maestro enseña su disciplina, como que cierra la mirada hacia el mundo entero, ¿no? Se concentra en querer que los estudiantes comprendan su disciplina. Y esta intención o este enfoque STEAM lo que pretende es integrar diferentes disciplinas en una misma experiencia de aprendizaje, ¿no? Como es en la vida real, pues en la vida real un problema no se resuelve desde una disciplina, ¿no? Es multidisciplinar o transdisciplinar. Durante muchos años hemos visto que la educación ha significado memorizar información. ¿Qué es lo que propone STEAM con esta nueva mirada? Claro, inicialmente en la educación que llamamos tradicional, la información era como que escasa, ¿no? Entonces el que tenía la información probablemente era el docente, y lo que hacía de alguna manera es, vamos a decirlo, aunque suena horrible, transmitirla, ¿no? O pretendía que con transmitirla iba a conseguir algún tipo de aprendizaje. Hoy en día la información es abundante, terminas una carrera y parte de lo que has estudiado ya ha cambiado, entonces creo que nuestra misión hoy es aprender a aprender más que aprender cosas, ¿no? Porque la información está, más de la que podemos lograr, vamos a decir, comprender. Entonces creo que en el camino uno va dejando algunos conceptos y va comprendiendo nuevos, ¿no? Y ante situaciones o problemáticas reales, estas comprensiones son indispensables. Hoy en día estamos
con la inteligencia artificial, que ya tiene años, ¿no? O sea, nosotros ya hemos vivido con ella. Cada vez que interactuamos en una red, la red sabe qué es lo que queremos y nos está ahí colocando lo que queremos. O sea, la inteligencia artificial está con nosotros hace tiempo. Ahora se ha hecho un poco famosa por esto del ChatGPT, pero aún con este ChatGPT, la gente se enfrenta a un problema, ¿no? Que los profesores dicen pero entonces lo que yo pregunto ya se lo responde él, pero entonces lo que estoy preguntando es lo que está mal, porque en realidad la información ya estaba también antes en Internet, ¿no? Entonces creo que lo que tiene que cambiar es no recordar cosas, sino cómo yo utilizo esa información. Primero si la comprendo, y luego si soy capaz de utilizarlo, y utilizarlo para resolver un problema real. Ahora recordemos que los problemas que a veces se resuelven en las escuelas no son reales. Los problemas que están en los libros no son reales, ¿no? Son problemas en el papel, a veces con datos que no se acercan a tu contexto, y entonces, y las respuestas son únicas, ¿no? de esos problemas, ¿no? Es más, te calificaban la respuesta. Y si vamos a atacar problemas reales, los problemas reales tienen 80 caminos de solución, algunos más creativos, otros menos creativos. Hay muchas respuestas a una misma pregunta y hay mucha creatividad para ver cómo llegar a esa respuesta, y además considerando diversos ámbitos de este problema y no solo tu disciplina, ¿no? Entonces te das cuenta que hay un cambio enorme ahí, ¿no? ¿Y cuándo dirías que es la edad clave para empezar con STEAM? ¿O no hay edad? También podría ser. Desde los primeros años. O sea, es que en realidad creo que, por ejemplo, en inicial, en los primeros años, el STEAM es como diríamos, como tácito, está ahí, porque los niños y sus maestras en ese momento no separan las cosas, ¿no? Ni bien llegan los niños, están jugando con ellos, y en ese juego es que están de repente aprendiendo a clasificar algo, a contar. O sea, ahí creo que más bien es como que obvio que se está dando el enfoque sin que se sepa de repente. Y a medida que avanzamos es que las disciplinas comienzan a entrar y todo se particiona, ¿no? En la secundaria, ni qué decir, porque ya cada curso, diríamos, tiene un profesor diferente, y en la universidad también, ¿no? Ahora, en la universidad se entiende porque ya estoy en una carrera, ¿no? Entonces se justifica más que tengamos especialistas, pero en el colegio quizás debería ser más integrado todo, ¿no? Eso que dices me lleva a pensar en lo siguiente. Hemos escuchado mucho los estereotipos, es decir, si eres un poco más afín a la biología, a la matemática en el colegio, parece que de pronto eres un profesional o una persona que se va a volver profesional en ciencias, y ese es tu camino. O, por ejemplo, si te gusta un poco más leer libros de ficción, de repente lo más probable es que se te encasille en humanidades, ¿no? En letras. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos ver el cambio en las escuelas? Porque creo que tiene que empezar desde ahí, ¿no? Claro, quizás esa es la razón por la cual surge el STEAM, ¿no? Porque hay mucha gente que podría comenzar con una inclinación hacia la ciencia, pero rápidamente la pierde por la forma en que los hacen enfrentar a la ciencia, ¿no? Una ciencia muy de recordar lo que dice el libro sobre alguna ley, y no de disfrutar el comprender la ley para explicar lo que sucede en mi entorno, ¿no? Entonces, y es real por otro lado de que todos somos diferentes y algunos tenemos mayor facilidad con unas disciplinas o con unas áreas que con otras. Pero no significa pues que el que va a estudiar ciencias bloquee y cierre todo este otro campo de las humanidades, y viceversa, ¿no? Y hoy en día que ya lo que se nos viene con los problemas del mundo, el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización, las carreras van a cambiar, la forma en que vivimos va a cambiar, y todo está alrededor de la tecnología. Entonces la tecnología y la ciencia cobran
papel importante. Un abogado tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial para poder resolver o crear leyes que respondan a los problemas éticos que vamos a tener o problemas de índole legal que vamos a tener, pero asociadas con la tecnología, ¿no? Entonces, necesitamos que esa barrera entre humanidades y ciencias se rompa. Y en el STEAM se incluye la A, que inicialmente se piensa como arte, pero no necesariamente se refiere al arte de dibujar o pintar o ser creativo, que también es válido, sino también quizás en esa letra se ha pensado incluir a todas las humanidades, ¿no? Entonces es un poco, diríamos, la intención de este enfoque, ¿no? Tratar de trabajar siempre transdisciplinarmente o interdisciplinarmente, ¿no? Además, porque algo que es, creo que ya un hecho, que incluso hoy en 2023 se busca profesionales que tengan ya una mirada interdisciplinar o multidisciplinar en muchos casos, ¿no? Sobre todo la parte tecnológica, que es lo que nos está llevando ahora a conocer diversas formas de cómo podamos lograr estos escenarios en los que vivimos, ¿no? Como bien lo mencionas, la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero quiero ahora preguntarte algo que me parece que es clave también, porque para lograr esto se necesita entonces que los docentes estén entrenados y capacitados en este enfoque, en esta metodología. ¿Cómo ves en el Perú este escenario? ¿Ya se aplica o todavía estamos iniciando el camino? Mira, el currículo nacional, el que tenemos nosotros acá en el Perú, indirectamente lo promueve. Ya hace cuántos años habla de que la educación tiene que ser por proyectos. Y estos proyectos son interdisciplinarios. Y nos dan algunas competencias alrededor de las cuales deberíamos trabajar. Entonces ya no deberíamos trabajar por disciplina, sino por competencias. En la primaria esto funciona muy bien, porque como es una maestra que se encarga de todo, un maestro o maestro que se encarga de todo el grupo y todo el tiempo, entonces creo que si se conecta con lo que el currículo plantea, entonces puede plantear 1 o 2 proyectos que engloben las competencias, ¿no? Y las competencias se van dando, vamos a decir, no hay una barrera entre una y otra, es todo casi natural, fluye. Pero a veces eso no sucede, porque siendo la primaria, es posible que en contra inclusive de lo que el currículo propone, se fraccione horas, ¿no? Es decir, tengo mi hora de matemáticas, y después tengo mi hora de comunicación, y después mi hora de... Y teniendo la oportunidad de integrar todo, nuevamente se separa como si fuera una pequeña secundaria, ¿no? Entonces sí nos falta, no diría entrenar, sino quizás comprender el cambio, ¿no? Si los maestros comprenden el cambio, puede darse este cambio. Es muy lento, o sea, ya se está dando, pero es muy lento. No es que no se haya hecho nada, se está haciendo mucho, pero es lento. Y necesitan apoyo también, ¿no? Porque algunos no entienden qué es lo que se está proponiendo, ¿no? El currículo plantea competencias, capacidades y unos desempeños. Estos desempeños son bien abiertos, pero los profesores los leen y toman el pasado como referente, y ese desempeño que es bien abierto y que puede ser desarrollado a nivel conceptual, lo convierten ya en lo que el libro dice. Y el libro para ese desempeño te plantea como 4 o 5 capítulos. Y entonces en el tiempo no lo voy a poder cumplir. Entonces creo que es falta de entender cómo trabajar eso. Hay mucha falta de comprensión de lo que se está planteando. Hemos visto además, ahora como lo mencionas, comprender el enfoque, y este comprender también creo que va más allá de la escuela, ¿no? Porque también sabemos que no solamente se aprende en la escuela, sino en casa. ¿Cómo podemos relacionar esto o hacerlo mucho más grande teniendo en cuenta a los otros actores que son fundamentales para los niños, que son los padres? Mira, te cuento una anécdota que sucedió en pandemia. Nosotros, justamente con Hugo Flores, teníamos un programa en que todos los fines de semana teníamos talleres gratuitos
con niños y siempre habían 30, 40 niños en virtual. O sea, para nosotros también era un reto y una gran experiencia, ¿no? Y a veces comenzábamos planteando una problemática, ¿no? No era pues el taller donde tú le dices, saca tus materiales, ahora haz esto, ya ahora que lo has hecho, sigue con esto, sí, no. Lo que queríamos era más bien plantear una problemática, escuchar sus propuestas, ellos analizaban el problema, que era un problema básico, pero era un problema abierto además, no era un problema, vamos a decir, de los que hablábamos hace un momento, que tienen respuesta única, ¿no? Entonces cada uno hacía su planteamiento y surgían dudas, controversias entre ellos, y veías a algunos niños que estaban ya respondiendo su manera de ver la solución de ese problema, y en eso volteaban así porque el papá o la mamá ya le estaba diciendo la respuesta del libro, o sea, no, eso es la fotosíntesis. Entonces el niño miraba y paraba su idea y decía, tiene que ver con la fotosíntesis, decía. Entonces los padres tampoco entienden bien, traen todo su pasado a este momento y creen pues que los niños tienen que aprenderse casi de memoria todo, ¿no? Entonces terminaba y yo le decía, ya, ahora me has dicho lo que te ha soplado tu mami, ahora dime qué piensas tú. Entonces la niña nuevamente tomaba su lugar, se sentía diferente y te planteaba su idea, ¿no? Y yo de su idea sacaba tanto como para demostrar a los profesores que también nos acompañaban o a los padres que estaban ahí que la idea de esta niña era valiosísima y se la estaba cortando, ¿no? Se la estaba cortando y eso sucede, ¿no? Lamentablemente no solo en la casa, también en la escuela, ¿no? Se cortan la voz del niño. A veces es terrible, ¿no? Pero eso es una anécdota que yo tengo que me marcó, ¿no? Porque era clarísimo cómo no dejar que ellos hablen priva de tanto, ¿no? Es completamente cierto y creo que aquí vamos a hacer muchos y muchas mea culpa porque de repente en algún momento durante la pandemia nos hemos visto en esta anécdota y nos hemos reflejado. Ahora hablemos del libro. ¿Por qué hacer un libro de experimentos con este enfoque, Hugo? Un poco la propuesta es, primero, reflejar esta idea del enfoque STEAM de que puedo resolver una problemática que aparentemente inicialmente es de matemáticas, pero que dentro de ella hay muchas cosas involucradas, ¿no? Igual con todas las letras del enfoque STEAM. Entonces un poco la intención es esa. Primero plantear problemáticas abiertas, diversificar un poco los materiales. Es difícil porque es un libro. No es lo mismo cuando estamos conectados directamente y tú funcionas de moderador, ¿no? Acá no estás, sino que tienen que estar tus palabras ahí, ¿no? Entonces sí hay un poco de orientación, diríamos, ¿no? Necesitamos por lo menos estos materiales, ¿no? Entonces hay que... Pero siempre dejamos indicaciones como, pues, si no encuentras una pelota, ¿cómo lo resolverías, no? Que nuevamente en pandemia eso era... de todos los días, ¿no? Porque el material, a ver, niños decían, mi papá no me ha comprado lo que se pedía para la experiencia, entonces tú lo invitas a la cocina y ¿qué se le parece a lo que te hemos pedido? Los niños te dan unas soluciones increíbles. Entonces el libro pretende eso, ¿no? No es... Mira estos experimentos, repítelos y que te salgan tal cual dice aquí, ¿no? Sino más bien esto es un referente. ¿De qué otras maneras lo podrías resolver? Trabaja esta experiencia y luego dime de qué otras maneras podrías resolver el problema. Y en todas procuramos que haya un poco de diseño, es decir, que ellos resuelvan el cómo van a medir, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás algunas experiencias las podemos encontrar en otros espacios, pero la idea está en cómo la llevamos a cabo, ¿no? No la experiencia en sí. La experiencia es la disculpa para trabajar diferentes disciplinas en una misma situación, ¿no? Ese es un poco lo que pretendemos con el libro, ¿no?
Cuando hemos hecho las sesiones, los niños que nos han ayudado, ha sido una experiencia riquísima porque claramente iban comprendiendo cosas, planteaban soluciones, o sea, ahí se nota que se apertura bastante las posibilidades, ¿no? Y esa es la idea, creo yo, tanto para los niños como para los padres y como para los maestros que miren el libro, ¿no? Que solamente lo tomen como un referente para ver de cuántas miles de formas más podrían resolver esos problemas que se están planteando ahí, ¿no? Dentro de la organización del libro hay algo que a mí me parece clave y maravilloso porque se formula una pregunta y sobre esa pregunta es que justamente los niños o las niñas que vayan a utilizar el libro es que tienen que empezar el experimento. Ha sido difícil, ha sido sencillo, además teniendo en cuenta la experiencia que ustedes han tenido durante estos años, plantear esta organización, este todo como entregable, porque además estamos hablando de 50 experimentos. Yo diría que no, porque en realidad el tiempo que venimos haciendo esto es como una escuela de aprendizaje, es decir, prácticamente muchas de las experiencias que yo he planteado ahí son experiencias que han surgido gracias a los niños. O sea, son ellos que me modifican una forma de trabajar y me muestran otra perspectiva de una misma situación. Entonces, prácticamente diría que lo que hemos hecho en el libro es reflejar lo que es, tratar de plasmar lo que ha sucedido cada vez que hemos estado con niños a lo largo de estos 20 y tantos años que tenemos trabajando con niños y adolescentes, ¿no? La clave creo que está en aperturar problemas abiertos, materiales diversos. No hay un procedimiento estricto, sino es podrías hacer esto, este tamaño podría ser un poco más, un poco menos, decídelo tú, puedes cambiar el material, qué pasaría si no es agua y es leche. Entonces como que abrir la problemática nos ha generado como una pequeña escuela a lo largo de tantos años de entender cómo abriendo las posibilidades surgen cosas increíbles, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es tratar de reflejar esa experiencia en el libro. Me ha encantado conversar contigo, Hugo. Creo que podríamos quedarnos toda la tarde hablando sobre esto. Solo para terminar, ¿qué les dirías a los niños y a las niñas que van a leer y que van a utilizar el libro sobre todo? Yo diría que son 50 experiencias de aprendizaje, preguntas, 50 situaciones. Yo les diría conviértanlas en 500, ¿no? Porque cada una de ellas puede resolverse de muchas formas. Pueden probar lo que se les ocurra en cada una de ellas para resolver. Por lo tanto, creo que esto es solo un referente para irse a 100 veces más, ¿no? Yo diría, de las 50, conviértanlas en 500. Entonces va a haber un segundo volumen. Uy, yo diría que sí, ¿no? Para el STEAM surge por la necesidad de tener más gente en el área de ciencia y tecnología, pero está clarísimo que esta idea de trabajar integradamente nos resuelve en todas las disciplinas. Entonces, cuando alguien de humanidades recurra a una problemática asociada con la tecnología para que se pueda aprender a aspectos de su disciplina relacionada con las humanidades, entonces creo que hemos cerrado todo el círculo y viceversa, ¿no? Cuando nuestro planteamiento sea una problemática social, no científica, sino social, pero la resolvamos usando las herramientas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, entonces es que estamos ya cerrando este círculo, ¿no? Entonces yo pienso que deberíamos tener un segundo tomo que esté mucho más conectado con las humanidades, ¿no? Y antes de terminar y de cerrar, ¿dirías que este libro es para niños aproximadamente de qué edad? Yo me he puesto
Bueno, primero que he recordado cuando mis hijos eran pequeños y siempre buscaba experiencias de aprendizaje que pueda yo trabajar con ellos. Entonces, desde los más pequeños posibles, desde que ya, no sé, yo te diría 4 años, 5 años, inclusive podríamos varios de las propuestas que hay en el libro, trabajarlas antes, si es que los padres están ahí, pero siempre y cuando el padre no entienda la idea de que esto es una propuesta, que hay libertad y que lo deje divertirse y jugar, ¿no? Si los dejan divertir y jugar desde 4 años, y yo me iría hasta toda la primaria, ¿no? 11, 12 años. Hay algunas experiencias que podrían inclusive agarrar a chicos un poco mayores, pero es libre, creo. Además, creo que hasta los padres disfrutarían trabajando porque van a estar jugando con sus hijos, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Me ha encantado conversar contigo esta tarde. El libro que les voy a recomendar hoy es STEAM, Diviértete y Aprende, escrito por Hugo Vizcarra y Hugo Flores. En este van a poder encontrar 50 experiencias con las que van a poder disfrutar, crear, innovar y sobre todo ser felices.